Hemos visto que el precio de los alimentos está subiendo. Bueno, lo vemos en Caracas, ni hablar de otras zonas en el interior del país. ¿Cuáles son los factores que pueden estar asociados a estos aumentos de precios, que además los vemos más en algunos rubros que en otros? Lo vamos a conversar hoy, entre otros temas, sobre la situación agroalimentaria de nuestro país, con Rodrigo Agudo, experto en materia agroalimentaria y también director de la Red Agroalimentaria de Venezuela. Gracias por estos minutos para Contrapunto.com. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, la oportunidad de poder conversar con ustedes. Bueno, mira, paradójicamente, vamos a decir, la etapa final de este proceso inconcebible, porque no tengo otra palabra, que estamos viviendo en los últimos años, de deterioro progresivo y creciente en la situación socioeconómica del país y bueno, y política, como consecuencia de la crisis política que vivimos, es que después de haber vivido un proceso por más de 19 años, en términos al principio muy retóricamente de intervención del Estado y de buscar el Estado ser el agente central administrador de toda la economía, la crisis ha llegado a tal nivel tan profundo donde ya el Estado es totalmente incompetente para poderla controlar. Y lo que hemos venido observando en los últimos 4 o 5 meses es un cambio de 180 grados en la orientación económica, donde paradójicamente el gobierno lo que está favoreciendo es el libertinaje de los precios, vamos a decir. Ya no vamos a hablar ni siquiera de la libertad de precios, sino que un libertinaje. ¿Por qué libertinaje? Bueno, porque el país vive una crisis profunda de abastecimiento alimentario. O sea, yo creo que hoy por hoy, en términos de las necesidades, si calculamos los alimentos básicos para garantizarle a la población sus consumos mínimos proteicos y calóricos, 2.200 calorías y unos 63 gramos en términos de proteína, hoy la oferta o la disponibilidad de alimentos no garantiza que ese volumen pueda abastecer a más de un 15-20% de la población. Pero es que la paradoja es que esa oferta limitada está a unos niveles de precios no asequibles, Claro. al 90%, no asequibles al 90% de la población. Entonces, tú ves en una situación de crisis, como vemos, tú ves presencia en los anaqueles de alimentos para unos precios que ni siquiera un 10% de la población lo puede comprar a los efectos de generar la escasez como tal. Entonces, bajo ese esquema, tenemos un país desabastecido, pero con alimentos, pero con presencia en los anaqueles, lo que pareciera un contrasentido. Pero esa es la paradoja que estamos viendo. Hoy, no más de un 8-10% de la población tiene los recursos para poder comprar los alimentos básicos que necesita. El 90% está totalmente fuera de la posibilidad de la asequibilidad, y ese es el drama que estamos viviendo. Y no gratuitamente, y con esto cierro en términos de lo que es la caracterización de lo que estamos viviendo, sí. El doctor Ricardo Hausmann lo catalogó como la tragedia mundial más grande que está viviendo país alguno que no esté en guerra, O sea, nosotros estamos viviendo una situación que viven los países después de una profunda guerra, y nosotros, sin tener la guerra, lo estamos viviendo gracias a la equivocación, a la obcecación de un equipo de gobierno orientado por una ideología que lo que ha hecho es lograr el mayor récord Guinness de la historia, quebrar un país petrolero. Ahora, doctor Agudo, usted nos dice que la situación empeoró o se agravó hace 4 o 5 meses. Pero no, la situación... Sí, cómo no, lo escuchamos. La situación viene progresivamente agravándose desde el 2015. O sea, nosotros teníamos un país dirigido por una conducción
política que pensaba que los ingresos del Estado venezolano eran ilimitados en el tiempo. Eso lo vivimos hasta el año 2010 con el incremento de los precios petroleros y después del 2010 al 2013 con el incremento de la deuda. Pero llegó un momento en que el país ya no tenía ingresos, incremento de precios petroleros, por el contrario, habían bajado, lo cual bajó sus ingresos, pero tampoco tenía capacidad de endeudarse y no pudo sostener el gasto que el gobierno, en términos populistas, en vez de haber invertido en generar riqueza, lo que hizo fue un populismo exacerbado que no se pudo mantener. Y por eso nosotros observamos que en el 2015 hubo desabastecimiento, no conseguíamos los productos en las distintas presentaciones y formatos. En el 2016 hubo escasez, ya eran tipos de productos que no aparecían. En el 2017 hubo hambre, porque ya empezó la familia a comer dos veces o una vez. En el 2018 empezó a haber desnutrición, o sea, ya ni siquiera la infantil podía consumir las necesidades nutricionales y empezamos a endeudar el futuro del país. En el 2019, a partir del 2019 estamos viviendo caos. Yo lo que me refiero es que en los últimos 4 meses el gobierno ha dejado los controles de precios, ha eliminado, todo el mundo puede vender al precio que quiera. Evidentemente, la última medida de la liberación del ancaje, la liberación de recursos en el ancaje bancario, lo que va a generar es que la banca va a soltar dinero y eso va a estimular ya una inflación que es la mayor inflación vivida por país en el mundo. Ahora, doctor Agudo, y eso es lo que estamos viendo, el restablecimiento de la inflación. Ahora, ¿tendría sentido? Usted habla de un libertinaje de precios, pero se ha criticado el control de precios. ¿Necesitaríamos volver a un control de precios o hay que dejar este libertinaje de precios en el que prácticamente el 10% es el único que puede comprar lo que hay? Bueno, no, lo que pasa es que la situación ahorita es tal, es que como diría un estadista, ni lo uno ni lo otro, ni todo lo contrario. Es verdad. O sea, ya ni la intervención, ni el control de precios, ni el libertinaje es la solución. La conclusión a esa afirmación, Vanessa, es que hoy el Estado venezolano no tiene capacidad de poder resolver este problema. O sea, la única posibilidad que nosotros podemos rescatar el equilibrio económico, que no significa otra cosa que la búsqueda del equilibrio social en una economía que se mueva bajo reglas claras y transparentes, pasa por un apoyo internacional en términos económicos. Ya el Estado hoy, no puede. Este es un país petrolero que llegó a producir 3.300.000 barriles diarios y no está produciendo más de 300.000, 400.000 barriles. Ya la economía venezolana, aunque tiene potencialidad, a diferencia de otros países pobres, no tiene la posibilidad en el corto plazo de reactivarse si no tenemos un apoyo externo. Pero entonces no hay opción al libertinaje de precios, es lo que vemos. O sea, tienen que dejar que cada quien haga lo que le parezca. No, lo que pasa es que el libertinaje de precios es la consecuencia de un control que nadie respetó, como tú comprenderás. ¿Por qué? Porque los mercados, los comercios formales han empezado a cerrar. Tú vigilabas, y ¿qué es lo que vino pasando en el año 2020? Que lo que se ha desarrollado es un mercado totalmente informal. Tú consigues los alimentos en las playas que hacen en los barrios, en la feria, por debajo de cuerda, por WhatsApp, que te lo venden en dólares y no hay control. Entonces, ¿cómo controlas una sociedad? Una sociedad si lo único que tú estás consiguiendo en términos de oferta es un 10-15% de lo que necesita la población. No hay posibilidad de control de precios. Por eso el gobierno desistió. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, aquellos que tienen acceso, por las razones que fueren, política, económica, yo no quisiera introducir el factor de la valoración política, pero aquellos que tienen acceso a poder traer unos alimentos, bueno, entonces aquí ha salido un nuevo sistema de comercialización que se llaman los bodegones, donde tú consigues alimentos que están la mayoría de ellos están violando todas las leyes de Venezuela, pero el gobierno lo permite.
Son alimentos que no tienen registro sanitario, son alimentos que tú no tienes, son establecimientos que no tienen permiso para vender alimentos, pues no tienen permiso de venta sanitaria de la municipalidad, sino son tiendas, tiendas ad hoc, tiendas de oportunidad que se están generando y que lo que hacen es importar cualquier cosa y además no consiguen ni siquiera alimentos básicos. Entonces lo que empiezas a conseguir son cosas importadas en base a lo que son chucherías, etcétera, que no necesariamente obedecen a una oferta de necesidad. ¿Por qué? Bueno, porque a esos alimentos está accediendo a aquellas personas que tienen un excedente económico y que se satisfacen en términos de sus necesidades primarias. Lo que están buscando es complementar en términos de lo que significan alimentos accesorios. Doctor Agudo, pero entonces por eso usted habla de una situación caótica, porque por un lado tenemos los bodegones con su oferta y que no se cumple con ninguna reglamentación sanitaria del país. Por otra parte tenemos este libertinaje de precios y volvemos a la primera pregunta. ¿Cuáles son los rubros que más están aumentando de precio de lo que producimos? ¿Cuánto estamos produciendo al día de hoy de lo que comemos? Bueno, mire, bueno, es que la paradoja se da porque usted me hace una pregunta que yo le voy a dar una respuesta en términos de lo que es mi apreciación personal, pero difícilmente nosotros podemos en términos individuales poder parametrizar, porque vivimos también en un país que desde el 2007 no produce estadísticas. La obligación de las estadísticas es una obligación del Estado. Entonces, si usted no tiene estadísticas formales, es difícil poder cuantificar o identificar, pero además con un agravante, que es lo que te iba a decir, porque tú señalaste dos hechos relevantes, pero hay una tercera pata de la situación de la crisis que estamos viviendo. Y es un gobierno que en términos comunicacionales no reconoce la crisis. Es un gobierno que cuando lo oyes hablar es como si el país estuviera en el país de Alicia de las Maravillas, que nosotros tenemos una economía boyante, que nosotros estamos creciendo. Tú oyes al ministro de Agricultura y no sabemos si realmente el ministro de Agricultura en qué país está viviendo, ¿no? En qué Disneylandia él vive. Es un ministro que ofreció el año pasado que vamos a sembrar 3 millones de hectáreas y no se... Y en el 2008 no es que no se pueda, porque en el 2008 nosotros sembramos 2.980.000 hectáreas. Te ofrece que vamos a sembrar 3 millones de hectáreas, pero en la realidad lo que pudimos cuantificar a través de los gremios, etcétera, es que no se sembró más de 1 millón de hectáreas. Pero entonces, no habiendo cumplido la promesa que para el año pasado, este año dice que vamos a sembrar 3.600.000 hectáreas. Y convence al presidente que diga que el país está en la recuperación agrícola más fuerte, que el desarrollo y que estamos haciendo exportaciones y hacemos convenios con países para exportar productos en un país donde no existen esos productos o donde la oferta en términos de las necesidades es profundamente limitada, pero que existen excedentes actuales porque no hay posibilidad de compra en el país. Entonces, ahí es donde se empiezan a dar esas situaciones de surrealismo. Un gobierno que habla de crecimiento, que habla de crecimiento y de exportaciones en un país donde el hambre es lo que está cundiendo, donde los organismos internacionales nos han calificado que estamos viviendo la crisis social más grande. El informe de la ONU sobre el problema de la alimentación, el problema de la nutrición y el derecho a la seguridad alimentaria, nos clasificó como el país con mayor pobreza en Latinoamérica, en términos de pobreza de ingresos, por debajo de Haití y de los países centroamericanos que tradicionalmente tenían pobreza. ¿Cuánto producimos de lo que comemos al día de hoy, doctor Agudo? ¿Cuánto estamos produciendo de lo que comemos? El año pasado no se produjo más del 15-17% de las necesidades que necesita el país. Y ahora... Ojo, quiero una aclaratoria. No hablemos de autarquía. No es que nosotros podamos producir el 100%. Claro. No. Nosotros podemos tener potencial para producir el 65-70% de las necesidades básicas de alimentación y exportar parte de esos productos para generar las divisas a los fines de poder importar ese otro 30% que necesitaríamos. Pero es que hoy no producimos más del 15% de lo que necesitamos.
Doctor Agudo, ¿qué tanto está pesando ahora en la poca producción que ya teníamos la escasez de gasolina? Y ahora Brutal, nuevamente se agudiza el problema eléctrico. brutalmente, brutalmente. Y te pongo el ejemplo. Cuando yo te digo que nosotros produjimos entre el 15 y el 18%, son las cifras que pudimos, vamos a decir, consensuar dentro de los gremios, los productores, etcétera, para el año 2019. Pero es que la crisis de la gasolina explota en el 2020. Y yo creo que la crisis de la gasolina dice que si aún nosotros produciendo ese 15-20%, o sea, igualamos la producción del 2019 de 15-20%, eso no va a llegar al consumidor más del 7 o el 8%. ¿Por qué? Porque hoy lo que estamos viviendo es que en esta crisis, donde no hay alimentos, donde la producción ha caído brutalmente, lo poco que está produciendo no lo puedes sacar del campo, claro, y llevarlo a los centros de consumo porque no hay gasolina para poderlo transportar. El caso de la leche es el más claro. Yo necesito sacar la leche todos los días y la leche la tengo que sacar refrigerada porque si no se echa a perder. Y entonces el productor, ¿qué es lo que ha hecho? Soltar los animales y no los ordeña, porque no puede sacar la leche porque no tiene cómo. Y aquellos productores que están cerca de los centros poblados la están sacando en cántaras en burro, para poderla vender en los pueblos. Pero y cuando logran poderla hay unos rubros más afectados que otros, doctor Agudo, por la escasez de gasolina. Pues claro. ¿El lácteo es uno de los más afectados? Pues claro, porque los lácteos necesitan movilización diaria. En cambio, hay rubros que están profundamente afectados, pero son cíclicos porque son por cosechas estacionales. Ahora, el drama que estamos viviendo es que ahorita estamos en la época de la cosecha, no, de la cosecha de invierno, que es la cosecha más grande. Y no hay gasolina para poder sacar ese maíz y ese arroz que se está produciendo, que eran de los pocos productos que hasta hace 4 o 5 meses se conseguían. Tú me preguntaste cuáles son los productos que más escasean, cuáles son los productos que han crecido de precio, cuáles no. Bueno, de los que más han crecido precio son los productos que se producen en el país, como maíz, arroz o leche en polvo que se dejó de producir como leche en polvo y se produce como queso en términos de lo que son lácteos. Pero ¿por qué son los más caros? Porque es que además al drama que estamos viviendo se le han añadido una serie de costos a los efectos de su comercialización que ningún otro país lo tiene, y que es la corrupción. O sea, tú para poder traer un camión de vegetales de Mérida para acá, tienes que pasar por 24 alcabalas. Y en cada alcabala tienes que bajarte de la mula, como dicen en el campo, ¿no? Porque si no te bajas de la mula no puedes circular. Y esos son costos que le vas añadiendo. Entonces, cuando esos productos llegan a los centros poblados, ¿qué pasa? Tienen el doble y el triple del costo del precio con que lo vendió el productor, pero solo por valores en términos de la corrupción que se le añadieron. En cambio, los productos importados, como vienen protegidos por los dueños que lo están importando, son productos que llegan casi al mismo valor o al valor, aunque sea con ganancia usurera, por debajo del costo de los precios nacionales. Entonces, escasez de gasolina y corrupción están encareciendo el precio de los alimentos producidos en el país, ¿sí? Sí, señor. Pero el otro drama es que vamos a verlo en otro punto. ¿Qué tanto lo encarecen? Mira, eso depende del producto, depende de la locación donde se venda ese producto. Evidentemente, en las poblaciones cercanas donde se produce el producto nacional es muchísimo más barato. O en aquellas poblaciones donde están las ventas de ocasión, productos de los que han tenido preferencia o tienen facilidad para importación, siempre se van a vender más barato que en la ruralidad. Eso depende del producto y de la zona. Lo que sí es cierto es que hoy la canasta alimentaria pues, tiene un valor que supera los 20, 30 veces el salario mínimo, lo cual te dice a ti cuál es la situación de asequibilidad que tiene la población. Pero es que el otro drama que estamos viviendo, Vanessa, es
que está bien, estamos hablando de lo que es la producción que ha caído, el problema de la comercialización, pero ¿qué está pasando con el consumo? Entonces, de repente, que cuando tú llegas al consumo, sobre todo en las poblaciones rurales o en las poblaciones de bajos recursos, entonces no hay gas. Pues no hablemos de electricidad, no hay gas para cocinar. Y la gran tragedia que no se está dando cuenta la gente es que día a día, cada día, la gente está cocinando con leña. O sea, estamos regresando al siglo XIX, al siglo XVIII, donde la comida se prepara con leña. ¿Por qué? Porque no hay electricidad, pero tampoco hay gas. Y no hay gas por una sencilla razón, porque el gas es un subproducto de la explotación petrolera. Y en la medida en que la explotación petrolera ha venido bajando, entonces hay menos gas y todo lo que significa la distribución de gas cada día está más limitada y se ha vuelto carísimo las bombonas de gas. Y para poderlo conseguir no solo tienes que tener los dólares para poderlo comprar, sino también tienes que tener la influencia para que te lo puedan vender. Entonces, ese es el drama. Y ahí, repito, llegamos al punto central que te decía antes. Este Estado ya se imposibilitó de poder solventar la crisis humanitaria que estamos viviendo, que como lo catalogó el doctor Hausmann, es la catástrofe mundial más grande que país alguno está viviendo en el siglo XXI sin estar en guerra, y que no es posible, Vanessa, solucionarlo. Ningún Estado y ningún gobierno que esté en ese Estado si no tiene un apoyo externo. Por lo tanto, la solución a la crisis social y económica que vive Venezuela pasa por por tener la opción de tener una ayuda externa. Y esa ayuda externa ya los organismos nacionales, los países que nos pueden apoyar, la han condicionado a un cambio político en términos de rescatar la democracia. Esa es la única vía que hay. Y para eso los venezolanos tenemos que trabajar en un gran acuerdo nacional, donde el único o el principal objetivo sea fundamentalmente restablecer el bienestar de la sociedad. Ahora, doctor Agudo, le preguntamos también por las diferencias de precios sin perder de vista todo esto que está planteando del gran problema macro que tenemos. Pero de acuerdo con el reporte del mes de agosto de la red agroalimentaria, los productos están más caros en algunas zonas del país y más baratos en otros. Y no pareciera estar asociado con la gasolina. O sea, ¿qué otros factores inciden? Porque, por ejemplo, dicen que los productos están más caros en los llanos y en el sur del lago y más baratos en los barrios. Bueno, porque evidentemente en las zonas urbanas, cuando tú tienes poca oferta, evidentemente la oferta se dirige a los centros de mayor densidad, porque aminoran los costos de comercialización. O sea, no es lo mismo abastecer, vamos a decir, la ruralidad del estado Guárico, ¿no?, para alcanzar una población que es el 20%, cuando en San Juan de los Morros tienes el 60% de la población del estado. Entonces, con yo llevar los pocos productos que tengo, con llevarlo a San Juan de los Morros, ¿no?, puedo venderlo todo, y si quisiera llevarlo a la ruralidad, tengo que, y entonces sí funciona el problema de la gasolina, el poderlo llevar a aquellas zonas con menos población tiene un mayor costo en un recurso que es escaso, que es la gasolina. Entonces, con hacer un solo viaje a San Juan, yo puedo abastecer un 20% de la población, que si lo quisiera hacer en la zona rural, tendría que gastar 3 tanques de gasolina para poder llegar a las pequeñas poblaciones. Esa es la razón fundamental. La otra razón es que en los centros poblados, en los centros con mayor concentración de población, evidentemente el gobierno está haciendo mayor énfasis en distribuir ya cada día más escasos programas sociales como los CLAP, etcétera. El año pasado los CLAP tenían sin entrar en discusión de dónde venían los alimentos, toda la corrupción que hay, la mitad de esos alimentos no tienen la calidad que eran, o que deberían ser, no tenían registro. Bueno, violando todas las leyes, pero por lo menos la presencia de esos alimentos tenía un componente proteico y un componente calórico. Y hoy por hoy, cada día,
cada día el componente proteico va desapareciendo, ya no hay latas de sal, ya no hay latas de sardina, no hay latas de atún, no hay otro tipo de, sino se está concentrando en unos simples granos, arroz y harina precocida, que es pura caloría. Entonces, no solo esos alimentos son menos, sino que la oferta tampoco cumple con el balance nutricional que necesitaría la población. Doctor Agudo, le preguntamos por el empleo rural. ¿Qué está sucediendo? ¿Ha habido una caída por la cuarentena, por todo este panorama de escasez que usted ha descrito? ¿Ha caído el La empleo? primera caída es por la caída de la producción, como te dije. O sea, si nosotros comparamos la producción del año 2008, como te dije, sí, pero ha caído el empleo. Pues claro, ha caído el empleo porque ha caído la actividad productiva. Ha caído la actividad productiva. Y ha caído la actividad productiva hasta el año 2018, porque hasta el 2013, del 2008 hasta el 2013, porque fue siendo sustituida por importaciones, como yo te dije. Y a partir del 13 en adelante, porque está cayendo la oferta, no solo la producción nacional, sino que las importaciones también cayeron significativamente. Cayeron las importaciones globales, cayeron de 46 mil millones de dólares a unos 11 mil millones de dólares, y cuando eran 46 mil millones, 18, 20 mil millones eran de alimentos, cuando cayeron a 11 mil, 3 mil, 4 mil millones eran de alimentos. Entonces, y también ha caído ya por eso en términos reales, que ya es la crisis que declaramos o radiografiamos anteriormente. Entonces, es una mezcla. Sí, le preguntábamos también por los recursos, por el financiamiento para el sector, con este cambio en el encaje, que entendemos que es una medida muy puntual. ¿El sector se beneficia en algo? ¿Tiene algún respiro o es más de lo mismo? En absoluto, porque entendamos que bueno, primero hay que entender que el financiamiento la falta de financiamiento es uno de los problemas fundamentales que se ha vivido en los últimos 3 años, después que entró la crisis de la caída del Producto Interno Bruto. O sea, para el año pasado, toda la banca venezolana no podía financiar, toda la banca venezolana no podía financiar más de 100 hectáreas en términos de los préstamos que podía dar. O sea, murió el crédito para la producción en alguna forma. Y hoy la liberación del encaje bancario lo que va a facilitar es el intercambio comercial, pero ningún banco te va a prestar a más de 3, 4 meses, como tú comprenderás. Entonces tú no vas a poder tener préstamos a la producción de los ciclos agrícolas que llevan más de 3, 4 meses, los ciclos cortos, 6, 7 meses, y menos aquellos de mediana y producción, como puede ser la ganadería. Y por eso, entonces, la ganadería sigue teniendo oferta, pero en términos ¿cómo diríamos? En términos de irse comiendo a sí mismo, porque el rebaño nacional, desde el 2008, en el censo del 2008, que estábamos sobre los 12.700.000 cabezas, hoy por hoy la estimación es que no pasan de 9 millones. Nos hemos ido comiendo el ganado, ¿no? En alguna forma, porque no hay políticas que estimularan el crecimiento, solo teníamos políticas de dispensa, de corrupción, etcétera, y no de inversión. A ver, en esta situación, la recuperación del sector, ¿qué medidas requeriría y cuánto de apoyo externo? Que usted lo ha reiterado en la conversación, doctor Agudo, que hace falta apoyo internacional. Bueno, nosotros, como te dije, y disculpa que vuelvo a insistir en esa comparación porque ahí hay una pequeña diferencia que es la que te quiero resaltar. Ciertamente hoy nosotros somos el país con mayor pobreza en Latinoamérica. Pero a diferencia de otros países que tienen altos niveles de pobreza, como puede ser algunos países centroamericanos como El Salvador, Guatemala, Haití, como referencia que siempre han sido países con altos niveles de pobreza y han necesitado la ayuda internacional en términos de apoyo humanitario y todo eso. Venezuela está hoy en términos de pobreza por debajo de esos países, pero es el único de todos los países que tienen pobreza que en el corto mediano plazo puede salir de esa pobreza.
¿Por qué? Porque cuenta con los recursos, o sea, porque tiene, vamos a decir, las ventajas competitivas en términos de tierras, de agua, del sector hídrico, de agua, de experiencia. O sea, llegamos a tener, manejamos, nuestros agricultores tienen niveles de manejo tecnológico a alto nivel, compromiso en alguna forma. Entonces, tenemos el recurso cognitivo, tenemos el recurso de capital y tenemos el recurso de la naturaleza. Lo que no tenemos es los recursos económicos para reactivarlo. Y de ahí vamos a las necesidades del apoyo externo. Ahora, si nosotros vemos el sistema agroalimentario, cualquier apoyo externo que nos den para que sea sustentable en el tiempo, es necesario que se rescate en el tiempo más corto la gobernabilidad. Y para rescatar la gobernabilidad, tenemos que garantizar el pleno abastecimiento alimentario. Una población que todas las mañanas se levanta sin saber si puede comer o si no, o si va a poder conseguir la comida, no puede estar pensando en otra cosa sino en el ayer y no en el mañana. Para yo poder pensar en el mañana, tengo que tener resuelto la estabilidad de sobrevivencia de mi familia como núcleo familiar. Por eso es que en cualquier plan de recuperación, la primera prioridad va dirigida fundamentalmente a garantizar la disponibilidad de los alimentos y la accesibilidad de esos alimentos por parte de la población, y con algo subyacente que no hemos hablado, pero para no complejizarlo, y con la calidad que garantice que sí también va a ser nutritivo. Para eso, el plan tiene dos caras, o es el plan de recuperación en el corto plazo tiene dos caras. Unas importaciones, o sea, recursos para garantizar las importaciones en los primeros 3 meses de alimentos terminados, mientras reactivamos la agroindustria con las importaciones de las materias primas necesarias para que esa agroindustria se repotencie y podamos darle sustentabilidad a esa disponibilidad alimentaria a partir de los 6 meses. Pero por otro lado también un programa social de subsidio directo a la población por 18 meses reduciéndose en forma progresiva, que en los primeros 6 meses le garantice por lo menos la compra del 100% de esos alimentos básicos, 12 productos básicos, y ya después será el 80, el 70, el 50, mientras la economía se va reactivando, se va generando empleo, etc. Ese es el primer paso, y es el primer paso de los primeros 12 meses. En los primeros 12 meses, la política de apoyo externo tiene que estar direccionada en forma paralela en dos cosas. Una, garantizar el abastecimiento y la asequibilidad de los alimentos por parte de la población, y garantizar los insumos y repuestos para que la agricultura y la ganadería a partir del segundo año empiecen a recuperarse. ¿Cuántos es esos recursos? ¿Cuántos es esos recursos, doctor Agudo? Bueno, mira, eso, entramos un poco en la caja en las cajas de madera. Yo te puedo señalar, habrán otros que dirán otras cifras, etcétera. Las valoraciones que nosotros hemos hecho en el plan país agroalimentario es que nosotros en el primer año vamos a necesitar por lo menos unos 3.500 a 4.000 millones de dólares para poder atacar los dos frentes, como te dije. Los recursos para garantizar las importaciones tanto de alimentos terminados en los primeros meses como de materia prima, como los recursos para garantizar los insumos y los repuestos, y ir iniciando un programa de sustitución progresiva de maquinaria o de reposición de maquinaria que permita a partir del segundo o tercer año que el sector agrícola pueda empezar a reactivarse y sustituir progresivamente las importaciones. Nuestras estimaciones es que nosotros en 5 o 6 años podemos, y aquí es donde está la diferencia, yo estoy convencido que Venezuela entre 5 o 6 años puede recuperar una producción interna que garantice el 70% de la oferta de los alimentos básicos, pero igualmente con un volumen de exportaciones que le puede garantizar las divisas para importar ese otro 30%. En otras palabras, exportar arepas para importar pan. En 5 o 6 años.
Sí. Eso es lo que nos diferencia de Haití, de El Salvador, de Guatemala, que también tienen pobreza, pero que su actividad interna no tiene la potencialidad de recuperarse con la velocidad que nosotros lo pudiéramos hacer en el entorno de una política transparente, direccionada y fundamentalmente, Vanessa, con otra concepción de la economía venezolana, que es sin desvalorar o sin hacer demérito de la necesidad de la producción petrolera en nuestra economía futuro, es despetrolizar la economía. Es un desarrollo que debe darle el justo lugar a lo que es la actividad agroalimentaria como potencial para generar riqueza y para generar recursos, al igual que lo ha hecho la actividad minera petrolera o la minera, o la minera metálica, como fue en su tiempo el aluminio y el hierro. Pero sí estoy convencido que la agricultura le va a dar respuesta a la Venezuela en positivo, mucho más rápido que la misma industria petrolera y mucho más rápido que la recuperación de lo que es la industria minera metálica. Incluso con una inversión menor por la cuenta que usted está sacando, doctor Y Agudo. con una inversión por una sencilla razón, porque la responsabilidad fundamental de esa recuperación de la actividad agrícola la tiene el sector privado. Y el sector privado lo único que necesita es reglas claras, seguridad jurídica para que venga la inversión en alguna manera. Nosotros tenemos como país 99 millones de hectáreas. 33 millones, un tercio tienen vocación económica agrícola. Y hoy no se están utilizando más de 10, 12 millones. Nosotros podemos duplicar, más que duplicar, la ocupación de la tierra con vocación agrícola para generar riqueza. Y eso lo podemos hacer en 3, 4, 5 años. La inversión para recuperar lo que nosotros fuimos otrora en términos de país petrolero no va a tardar en mi entender, y a lo mejor hago un juicio irresponsable porque no es mi especialidad, pero creo que difícilmente va a poderse hacer en menos de 5 a 10 años, porque hasta donde yo tengo conocimiento, la inversión petrolera que hoy hago empieza a dar frutos 4 o 5 años después. Por eso es que insisto, que tanto para rescatar la gobernabilidad, que es el equilibrio social, como para poder estimular el crecimiento de la economía, es fundamental el que pongamos el ojo en la recuperación de la actividad agroalimentaria del país, pero además por otra razón, porque el sector agroalimentario incide sobre 22, o sea, sobre los 22 de los 23 estados, es fundamental en 17 y es la única en 10. Por lo tanto, la descentralización, la ocupación territorial, la recuperación del dominio del territorio que también nosotros hemos perdido porque hoy estamos en un estado fallido donde el Estado no tiene dominio sobre todo su territorio. Y te lo digo porque uno de los sectores más afectados es el de la agricultura. Nuestras fronteras, donde está la mayor riqueza de la ganadería nuestra, el Estado venezolano no tiene dominio. Ahí lo que dominan son ejércitos paramilitares, ejércitos subversivos, y donde la economía que subyace es la economía del contrabando, la economía del narcotráfico, y no la economía del trabajo honesto, responsable y sustentable en el tiempo en términos de respeto de lo que es los derechos humanos y los derechos civiles de los venezolanos. Doctor Agudo, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación. Vanessa, espero haber satisfecho tus expectativas. Más y más. Muchas gracias, doctor Agudo. Bueno, cuando tengas algo me lo mandas, por lo menos para tubiarme yo mismo. ¿Okay? Así será. Muchas gracias. Gracias.